Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia. Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de este podcast llamado Conciencia. Soy Saúl y estamos con nuestros amigos. Está Mario. ¿Cómo estás, Mario? Hola Saúl, encantado de hacer un capítulo más. Gracias. Gracias por venir. Está Selene. ¿Cómo estás, Selene? Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día a todos. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Tenemos a Alfonso. Hola, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. Ojalá que todo esté para bien porque el tema va para mucho. Muy bien, muy bien. Y tenemos a un invitado que ya había estado con nosotros en un capítulo anterior. Él es Aldo Parente. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Pues a tratar de sacar dudas. Muy bien. Y el tema de hoy tiene que ver con cambio climático y ecología humana. Para eso tenemos a un invitado especial que aquí en esta comunidad le tenemos mucho cariño. Él es el doctor Rafael Maya Illescas. Ha sido como nuestro mentor de varios que estamos aquí. Ha asesorado varios de nuestros proyectos de investigación. Y hoy tenemos el gusto de recibirlo para que nos platique acerca de lo que él sabe de ciencia. ¿Cómo está, doctor Rafael? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Es muy interesante poder platicar ideas, esperemos poder difundirlas además. Bueno, vamos a pedirle a Selene que nos dé una breve semblanza de la trayectoria académica de el doctor Rafael Maya. Adelante. Ok, bueno, el doctor Rafael Maya Illescas es profesor e investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de nivel 2 y tiene perfil PRODEP. Es graduado de la UAM Iztapalapa. Ha dirigido importantes proyectos de investigación en catálisis y biocombustibles. También ha participado en más de 150 ponencias en congresos internacionales y más de 120 ponencias en congresos nacionales. Ha publicado más de 100 artículos científicos y ha dirigido 29 tesis. Muy bien, pues con esa interesante, importante trayectoria nos va a dar una plática, vamos a interactuar con él para que nos explique un poco de este tema que ya nos propuso hablar de la ecología humana. Doctor, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Muchas gracias. Mira, la ecología humana, como el nombre de ecología lo indica, sí, tiene que ver con la relación del hombre, su ambiente, la forma en que lo percibe, la forma en que lo vive, la forma en que lo modifica. Según los ecólogos humanos, que es una disciplina desarrollada pues desde la biología, se ha extendido a la geografía, a la psicología, curiosamente no a la ingeniería, ¿verdad? Tenemos dos partes principales en nuestro ecosistema, la parte de la naturaleza y la parte que los humanos vamos construyendo. Y nos comunicamos vía el intercambio de materiales, energía e información, lo cual desde mi punto de vista, pues intercambiar eso quiere decir hacer ingeniería. Claro. Entonces, eso de no participar directamente los ingenieros nos hace estar un poco desvinculados con la forma en que debiéramos ver nuestro planeta. Esta ecología humana pues consta de varias partes. Tiene que ver con nosotros como persona, nuestra convivencia, nuestra alimentación, nuestra salud, y también tiene que ver pues con cómo estamos utilizando los recursos, cómo los aprovechamos, qué pasa cuando abusamos de ellos, qué pasa cuando de plano no los estamos dejando renovarse, ¿no? Y esto pues nos ha llevado a diferentes problemáticas. Una de las más conocidas actualmente pues es ese problema doblemente difícil de crisis energética y a su vez que estamos provocando cambio climático al tratar de resolver la crisis energética utilizando principalmente combustibles fósiles. De ahí, pues, ¿qué les parece si nos metemos un poco en este rollo del cambio climático, ¿no? El cambio climático se ha achacado en gran medida a que cuando nosotros quemamos un combustible fósil, carbono que estaba allá en el subsuelo, lo pasamos a el aire vía la reacción de combustión, ¿sí?
Y pues si han notado ustedes, nosotros como humanos nos definimos por la reacción de combustión. La humanidad se empieza a considerar en su desarrollo hacia el Homo sapiens, ¿sí?, desde el momento en que se conquista el fuego, en que los cromañones, los neandertales y algunos otros grupos prehumanos, ¿sí?, se empiezan a juntar. Y la conquista del fuego es precisamente lo que promueve que ya se unifiquen, y esos somos los humanos. Esa forma de transformar recursos en energía pues se intensifica importantemente con la revolución industrial, cuando se empieza a extraer carbón de forma más rápida para poder generar vapor. Y el vapor pues es el energético de la revolución industrial. Esa trayectoria sigue, y en ese camino pues vamos a llegar al momento de la era petrolera. Y la era petrolera tiene otra nueva transformación, donde el vector energético carbón se cambia por el vector energético petróleo, pero a la vez se encuentra que destilando el petróleo se pueden generar diferentes cortes destilados con capacidades energéticas más específicamente útiles para procesos de transporte, de manufactura, etcétera. Entre ellos, pues los procesos con los que se genera energía. De ahí tenemos las plantas termoeléctricas, las plantas carboeléctricas, que con esos derivados del petróleo generan energía. Más allá también, pues tenemos siguiendo el gas natural, ¿no?, que hay gente que le suena más bonito que carbón y petróleo, pero es lo mismo. También son residuos fósiles, esos ya están un poco más degradados, que al extraerlos nosotros del subsuelo y quemarlos, pues los pasamos al aire, ¿sí? Conforme ha ido aumentando la concentración de dióxido de carbono, se ha observado que también ha habido un aumento de temperatura. El principal aumento se ha dado de 1955 hacia la fecha, según los observatorios, principalmente los observatorios estadounidenses. Ese cambio se ha notado, correlaciona perfectamente con el aumento de temperatura. Eso hace que se culpe principalmente al CO2 como causante del cambio climático. Sin embargo, no es el único gas con ese efecto que se conoce como efecto invernadero. Hay gases que también producen efecto invernadero. Nuestro gas principal de efecto invernadero, por ejemplo, pues es el agua, ¿sí? Sin ese efecto invernadero, esta no sería nuestra gran esfera azul, donde hay vida y donde vivimos, ¿no? Pero hay algo más. Fíjense que cuando hace uno combustión, la reacción de combustión, que es la oxidación del carbono y el hidrógeno de esos combustibles para producir el dióxido de carbono y el agua, a cierta temperatura también promueve otra reacción secundaria, que es la reacción del nitrógeno del aire con el oxígeno del aire. Y entre los productos se forma un óxido que conocemos como óxido nitroso. Para que este óxido se forme, debido a la termodinámica de esas reacciones, la temperatura debe ser alta, por encima de los 876 grados centígrados. ¿Y dónde se alcanzan esas temperaturas? No se alcanzan en los motores de combustión, como luego nos quieren asustar, ni en los de gasolina, ni en los de diésel. Esas temperaturas se alcanzan precisamente en las carboeléctricas y en las termoeléctricas, ¿sí? Ese gas, el óxido nitroso, contamina 90 y tantas veces más en su efecto invernadero que el del dióxido de carbono. Y para colmo, también es 90 y tantas veces más persistente en la atmósfera. Entonces, una molécula de ese óxido que es emitida ahorita, dentro de 93 años va a seguir produciendo efecto invernadero, ¿sí? Y muchísimo más que las moléculas de dióxido de carbono que se emitieron también ahorita. Entonces, ese gas no está en la lista de los causantes. También si ven ustedes el crecimiento de la concentración del óxido de nitrógeno, también ha ido
exponencialmente creciendo y entonces también correlaciona con el cambio climático. ¿Y por qué no nos fijamos en ese? Bueno, pues no sé las opiniones, ahorita podemos discutirlo, pero al parecer en esos lugares que producen energía eléctrica se maneja mucho dinero. Y es más fácil decirnos a todos que dejemos de usar el coche, a decirles en esos lugares que si no se han fijado en cómo están produciendo un gas de efecto invernadero mucho más dañino que el monóxido de carbono, que el dióxido de carbono, además del dióxido de carbono que producen por haber usado combustibles fósiles. Muy bien, entonces, con esto nos presenta el doctor cuál es el panorama de lo que causa el cambio, a lo que se le culpa como el principal causante de cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, y que el óxido nitroso también tiene un factor muy importante. Nos hablaba también acerca del agua fósil, o sea, ¿qué pasa con ese hidrógeno que está saliendo cuando quemamos ya sea gas, ya sea petróleo? Además de carbón, pues tenemos hidrógeno y los otros elementos. ¿Qué pasa con esa agua que se libera a la atmósfera? Sí, finalmente no sabemos. La atmósfera ha sido capaz, bueno, nuestro ciclo del agua ha sido capaz de equilibrar esas emisiones de agua, pero si ustedes se fijan, pues también es hidrógeno fósil que estaba en el subsuelo y ahora nosotros lo estamos incorporando a la atmósfera. Tenemos una atmósfera más rica también en ese hidrógeno. No hemos llegado al punto de desequilibrar el ciclo del agua, pero pues podría ser también probable. Podría ser. Sí, a mí me queda la duda, Rafa, de cuál es el tiempo más o menos para los que nos están escuchando. Hablas del óxido nitroso, 93 años en el ambiente, dióxido de carbono, vapor de agua, ¿qué tanto dura un aproximado? El vapor de agua se incorpora muy rápido al ciclo, ¿no? del agua, entonces no es fácil estimar como cuánto durará, quizás dura minutos. El dióxido de carbono se estima una molécula que se emite hoy, todavía dentro de unos 11, 12 años va a producir efecto invernadero. Del óxido nitroso, bueno, es mucho más, 70, 80 años se está aproximando, si no es que 90, no hay una estimación tan precisa. Ese es el problema de que va a estar todavía produciendo ese efecto. Sí, es que muchas veces se dimensiona, ¿no? Porque dicen, es que es una molécula de óxido nitroso por cada, no sé, 100 o 200 sí. de dióxido de carbono y por eso no se le pone tanta atención. Pero ya a la hora de hacer esa conversión de cuánto tiempo va a estar en la atmósfera, se vuelve más importante o de bastante atención. Y aún más, porque una molécula de dióxido de carbono se le ha dado por default el factor 1 en impacto de gas de efecto invernadero, pero el impacto del óxido nitroso, una sola molécula impacta lo que 200 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, pues sí, también ahí es muy importante la dimensión de ese problema del óxido nitroso. Yo creo que para ahí va la cosa. También hablaba sobre la ecología humana, acerca de todos los componentes que contaminan. No solamente es la parte energética, sino también la parte alimenticia. Sí. Y porque nosotros estamos acostumbrados, a lo mejor, bueno, aquí en México, estamos acostumbrados a tener un cierto tipo de alimentación. Y eso también lleva a un cambio climático, porque no es lo mismo tomarte un vaso de leche que un vaso de agua, ¿no? Y eso lleva también todo un proceso que lleva desde la ¿cómo dice? La tumba desde la cuna hasta la tumba. Sí, que es el ciclo de vida. Sí, precisamente, cuando hablamos de la parte de la alimentación en la que dependemos de otros animales, esos animales transforman vegetales en proteínas animales, de las cuales nosotros consumimos. Y ellos, mientras viven, cuando mueren, producen también mucha eliminación de gases de efecto invernadero, principalmente gases nitrados, que son como el amoníaco, que tiene mayor efecto invernadero que el dióxido de carbono, dióxido de carbono mismo, el tiempo de vida de ellos, las plantas que son las que invierten el proceso del dióxido de carbono, que bueno, ellos las consumen, bueno, como lo hacemos nosotros, desequilibrando un poco también.
¿sí? Nuestra digestión con ese tipo de proteínas, pues también produce diferente cantidad de dióxido de carbono que cuando intentamos digerir un jugo, una ensalada o una fruta, ¿no? Bioreactores al fin. Al fin biodigestores. Alguna hora que vi, o que estaba dando la clase, en un dato del 2019, aquí en México, el 13% del impacto ambiental por dióxido, bueno, en moléculas de dióxido de carbono es a partir de la ganadería y digamos, la producción de metano. Sí. Fíjese, por ejemplo, el caso del metano, ¿no? Una molécula de metano también se estima que produce tanta contaminación como 11 moléculas de dióxido de carbono. Y bueno, ahí también los humanos somos un factor muy grave, porque en ciudades donde no se practica la verificación vehicular, por ejemplo, los vehículos pueden emitir hidrocarburos de cadena de 2 o 3 carbonos, y por cada carbono pues hay que multiplicar aproximadamente por 11 el efecto invernadero que produce esa molécula. Entonces, pues ahí también otra fuente más de gases de efecto invernadero de alto impacto. Ante esa diversidad de gases o de sustancias que pueden contribuir al calentamiento global, ¿qué conoce el doctor acerca de políticas o reglamentos o normativas o planes para mitigar este efecto invernadero, este cambio climático? Bueno, esa pregunta es muy interesante. La forma en que los tecnólogos nos hemos tratado de desarrollar con la ecología humana, aún sin anunciarlo como tal, quizás se puede ver en las reuniones de pares de la Organización de las Naciones Unidas, que por ejemplo desde 1992 establecieron la necesidad de estudiar ese cambio climático tan importante que se notaba. De ahí de esas reuniones pues se forma primero el panel interdisciplinario internacional del cambio climático, después vienen los tratados, ¿no? Desde el Tratado de Kioto, desde el 97, los tratados de París de 2005, los tratados que ha habido hasta el año pasado, donde ya se solicitaba eliminar los combustibles fósiles de la lista de probables energéticos que estamos utilizando. Sin embargo, pues también a la par, pues hay una situación negligente, ¿no? Porque desde 1997 está propuesto el Acuerdo de París, ya va a cumplir 27 años, ya cumplió 27 años. Y apenas estamos tratando, digo, el Acuerdo de Kioto, ¿no? Y estamos apenas tratando de aplicarlo. Aunque se refrendó en París también, aunque el año pasado se dijo algo de él, todavía estamos tratando de aplicarlo. Estamos poniendo metas que seguimos platicando y no aplicamos y no resolvemos el problema de fondo. Entonces, a pesar de que estamos pues, relacionándonos de esta forma, no logramos consolidar acciones que sean soluciones. Yo ahorita tengo una pregunta. Ya esta cuestión filosófica de la vida, porque ya a fin de cuentas las normativas existen. Aquí en México somos de los que más tenemos normativas, pero yo creo que los que menos la cumplimos. Los que menos la aplicamos. Entonces, ahí en tu perspectiva, ¿cuál sería una posible solución en la sociedad para mitigar toda esta cuestión? Porque a fin de cuentas es una cuestión social. Todos nosotros consumimos, obviamente no vamos a dejar de consumir porque si no nos morimos, pero hay ciertas necesidades y hay unas que son ciertos deseos. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva en la cuestión de qué debemos hacer como sociedad para poder cambiar eso? Es una pregunta muy compleja. El estilo de vida que se ha ido construyendo tiene muchas imágenes en las cuales gastar más energía quiere decir tener mayor estatus de vida. Vean, por ejemplo, la necesidad de la movilidad, ¿no? Entre más grande y más bello es el coche, pues es uno de mayor estatus, ¿no? Y pues no llegar a pie no es del mismo estatus. Sin embargo, cuando en la pandemia, si se fijan por un ejemplo, que vino aquella inmovilización de un poco más de un año, los niveles de contaminación bajaron drásticamente, de todo, de suelo, de aire y de aguas. Regresaron las ballenas a la bahía de Acapulco. Y cosas como esa, ¿no? En el canal de Venecia volvió a haber delfines, ¿no? ¿Sí? Y eso fue nada más por dejar de usar esos vehículos de movilidad.
Entonces, no movernos es una gran ayuda. ¿Qué estamos haciendo en la forma en la que vivimos? No solo eso. Pensemos en otra cosa. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los aires acondicionados? ¿Cuánta energía gasta uno de esos aparatos inútiles que tenemos ahí en la pared? Exactamente, ese no sirve. Ese no sirve. Un ¿cómo? día Inútil empezó, porque no empezó sirve. a hacer escarcha y yo sentí que me estaba enfermando de algo, pero era que estaba apagado y aún así estaba enfriando. Estaba enfriando. Sí, ¿no? Y entonces es nada más porque el investigador que vive en este cubículo, que ahorita está muy interesado en las preguntas ambientales, ese día tiene calor, pero quiere traer el suéter adentro del cubículo. O sea, es más fácil que se quite el suéter y deje abierta la ventana, pero no, es que trae el ruido. Es que siento más rico y que yo controle exactamente la temperatura. Y esa es otra forma completamente, que no voy a decir estúpida, pero sí, de desperdiciar la energía. Sí, y yo creo que también ahí esa parte es en cualquier cosa de la vida. Ahorita acabas de decir sobre cómo es la movilidad, cómo en algunas partes de Europa ya casi la mayoría usan bicicleta, ¿no? Pero aquí en México, como estamos, como decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios, la mano de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, obviamente es una cultura muy consumista, muy de deseo esto, quiero comprar esto y ya estoy deprimido y ahora voy a comprarme esto para curar la depresión. ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, exactamente. Es curar la depresión, la movilidad es porque te quiero ver aquí sentado, porque si no estás aquí sentado a lo mejor no estás trabajando. Aquí sentado tampoco estás trabajando. Ah, pero ya estás aquí sentado. Y esa es una cultura de nuestros trabajos, por ejemplo, ¿no? Y todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces quiero ponerles un checador a todos a las 8. Y a las 8 es un problema en el que se genera contaminación, calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya generamos embotellamientos y tumultos para acercarnos todos al mismo tiempo a la escuela y al trabajo y a todo, ¿no? ¿Y eso qué? Es ineficiente. Pero además te puse un checador. Ya, si a las 8 te vas a tirar la flojera en la cafetería 2 horas y todo, ya checaste. Ya te digo, oye, ¿por qué te estás haciendo tonto y no llegaste a tiempo a tu clase? No, si llegué. No, tus alumnos dicen que no llegas a tiempo. Ve el checador, yo chequé. Y esa es la respuesta. Y diles que no. Y mi sindicato me va a defender a que yo chequé. Así no, ya yo he hecho nada en todo el día. Recuerdo una anécdota. Antes de desviarnos. Antes de desviarnos, fuimos a comer con varios amigos y quedamos de vernos a cierta hora pico, 2, 3 de la tarde, y varios llevaban automóvil. Entonces todo el mundo se queja, ¿por qué hay tanto tráfico? Pero no nos dimos cuenta que cada quien iba en su vehículo. O sea, eso no tiene sentido. Sí, ayer tuvimos una comida y fue una decisión sorprendente, que salimos y había 4 coches disponibles, éramos 5 personas. Oigan, y si nos vamos en un solo coche. Y nos fuimos en un solo coche. Creo que es una de las pocas veces en estos 58 años de vida que he tenido que se toma una decisión así. Normalmente no falta bueno, es que yo de ahí me voy. Es que yo de ahí hacia el otro lado. Bueno, que sean 3 coches en vez de 4. O sea, no es mucha la ganancia. Y así, como bien dice usted, doctor Saúl. Llegamos cada quien en un coche. Sí, entonces, pues para 5 comensales se hay 5 quejan coches. del tráfico. Y todavía decimos, ¿por qué habrá tráfico? ¿Por qué estamos gastando tantos combustibles? ¿Por qué generaremos tanta contaminación? Pero, ¿no crees que esto se pueda resolver, como todos dicen por ahí, con un auto eléctrico? Fíjate qué interesante pregunta acabas de hacer, Selene. Los autos eléctricos son una gran solución, pero una gran solución a lo que vemos aquí cerca. Porque vamos a empezar a preguntarnos, ¿con qué construimos el auto eléctrico? Bueno, para empezar necesitamos una cantidad de materiales mayor que para los autos de motores de combustión, que maquilamos normalmente utilizando mucha energía, que no generamos ni con solar, ni con eólica, ni con nada renovable. Lo generamos con combustibles fósiles, en su gran parte. Entonces, ese auto, su construcción, en términos energéticos, fue más cara. Si la electricidad que usa proviene también de las fuentes ordinarias, ¿sí? Pues ahí tenemos otra vez, ¿no? Está de todos modos consumiendo y provocando que con ello se consuma más combustible fósil. Entonces no estamos tomando una decisión real, es una decisión aparente a muy cerca de nuestra vista. Y
van 2 veces que las personas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica nos han hecho el favor de darnos algunos seminarios de posgrado, y siempre después de que ellos terminan les pregunto, a ver, muy, muy buena tu propuesta, muy, muy bueno que estén avanzando en ello. ¿Puedes poner la gráfica donde dice las proyecciones de producción de energía eléctrica en México, utilizando diferentes tipos de energéticos? Las ponen y dice ahí claramente, más electricidad, más combustible fósil. Entonces, pues, hay que ver hasta dónde llega solución real. Si pensamos ahora, al momento de que ese auto eléctrico, o al menos sus baterías, cumplan con su ciclo de vida y haya que hacer algo con ellas, pues a lo mejor recuperamos también materiales y un poco de energía, pero para arrancar ese proceso vamos a invertir energía y espero no sea energía fósil otra vez. Yo ahí tengo un dato, me acuerdo una vez una conferencia que hicieron que en Alemania, en la primera década de los 2000, hicieron la transición como, digamos, una reforma energética, que decía que cualquier persona podría, digamos, generar su propia energía eléctrica. Entonces todo el mundo puso paneles solares a su casa. Obviamente tenían la capacidad económica, y resulta que en ese lugar se echó en quiebra las compañías eléctricas. Entonces dejaron de producir energía eléctrica en las fábricas porque ya todo el mundo tenía. Pero obviamente si haces eso aquí en México, en Estados Unidos, toda la zona en la que estamos, sería un caos porque hay muchos intereses, se mueve mucho dinero y es complicado, ¿no? Yo creo que Alemania no es tan diferente desde el punto de vista de los intereses socioeconómicos. Lo interesante ahí es que Alemania misma, ejemplo de que tiene ciudades incluso autosustentables como Berlín, desde el momento que empezó la guerra Rusia-Ucrania y todos dijeron los rusos van a apoyar a Ucrania, les cierro el gasoducto, echaron a andar carboeléctricas para cumplir con la generación de energía eléctrica que finalmente estaban haciendo con el gas natural comprado a Rusia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No somos negligentes? ¿No le damos vueltas al problema sin resolverlo? Sí, es mucho lo que platicaba ahorita Poncho, le dio al clavo. Es qué nos hace falta para realmente aplicar los acuerdos que cada año se hacen en las reuniones. Pero ahora sí vamos a hacerlo, hasta parece pláticas de borrachera. Pero ahora sí ya de veras hay que cumplirlo. Mejor vamos a la playa. Así como se creó este podcast. Sí, pero ahora sí hay que cuidar el ambiente, que no se nos olvide. Y al otro año, híjoles, que no se pudo porque no había dinero. Yo creo que esa es la clave. Sigue siendo más importante el dinero que todo lo demás. Fíjate, qué buen punto tocaste, Mario. Estamos en la época del desarrollo sustentable. Queremos cumplir con los puntos que están ahí en la página de la ONU, por cierto, muy interesante, la página de las Naciones Unidas. Puede uno hacer clic sobre cada uno de los puntos de desarrollo sustentable y vienen detalles, ¿no? Y entonces en ese desarrollo sustentable pues hay un camino también que nos indica 3 pilares principales. Primer pilar, economía. Segundo pilar, ambiente. Tercer pilar, sociedad. Entonces, por cada proyecto de desarrollo sustentable que yo proponga, si me deja dinero, no mejora el ambiente y no mejora la sociedad, llevo un punto a mi favor. Así los 2 puntos siguientes sean buenos, si no me deja dinero, entonces no hay punto. Entonces, no estamos resolviendo nada, nos estamos haciendo tontos en el mismo canal, lo acomodamos diferente, pero no tomamos la solución, como bien dices, Mario. Me surgen varias dudas. Por ejemplo, hablaban sobre esto de que hicieron quebrar las compañías eléctricas poniendo sistemas aislados, que son estos sistemas con panel solar y todo esto, ¿no? Pero creo que hay algo que no se toma en cuenta, o de momento no se ha tomado en cuenta, y es que para hacer un sistema aislado se necesitan baterías, bancos de baterías. Mi pregunta es, ¿qué tan rentable en la parte ecológica es sustituir, por ejemplo, esta demanda energética haciendo quebrar estas compañías comparado con el impacto que pudiera tener el uso de las baterías? Eso es lo que decíamos con el auto eléctrico precisamente, ¿no? Si tú necesitas poner un panel de baterías, pues estás metiendo otro problema potencialmente contaminante, que potencialmente quizás no sea un cambio climático directo, pero va a tener impactos similares. ¿Qué va a pasar, no? Bueno,
podríamos pensar en que eso de hacer generación en microescala nos resolvería problemas para muchos lugares que todavía consideramos marginados, abandonados, etcétera, ¿no? Pero preguntamos en el presupuesto y dicen, no, espérate, estamos viendo cómo aumentarlo para ir alargando la cadena de torres y postes y que llegue hasta allá la luz, ¿no? ¿Cuál luz? Pues vamos a ver si le metemos un poco más de gasóleo a la termoeléctrica. No resolvemos. Y bueno, ¿por qué no nos vamos allá a esa comunidad? Híjole, es que cuesta más trabajo. De pronto vamos a gastar mucho, incluyendo energía. Sí, pero de pronto también les vamos a ayudar a resolver un problema en el cual tú ya no vas a necesitar hacer más grande la termoeléctrica, ni siquiera tienen por qué tronar. No, es que es difícil pensarlo así porque pues la misión de la comunidad no es estar mejor por sus propias manos y la misión de la termoeléctrica sí es ganar más dinero. Yo ahí tengo, bueno, ahí lo mismo de lo que ahorita hace ratito platicaba, de cómo es que nosotros, o sea, obviamente hay muchas tecnologías limpias que pueden llegar a tener una buena forma de resolver las cosas, pero si nosotros no hacemos conciencia de que usar el carro más grande, la forma en que nos alimentamos, la forma en que utilizamos la energía, a lo mejor nada más hasta para nada más ver Netflix y comer papas fritas, porque esa es una cuestión que todos deberíamos de entender, que no es, yo después le preguntaba hace ratito de la parte filosófica, ¿a ti cómo verías factible esa parte de cada persona se hiciera consciente de eso? Fíjate, eso es algo completamente difícil porque si con trabajos me entiendo a mí mismo, ¿qué te voy a decir de las demás personas, no? No, el problema es ese, que por algún motivo nunca hacemos conciencia. ¿Nos gusta que nos digan va a haber más dinero? Sí, sí nos gusta. Y nos gusta ver cómo dicen, ¿es por acá? Sí, sí nos gusta. Los demás vamos a seguirlos y no es común que un pequeño grupo de pequeños tome acciones. Un gran grupo de pequeños raramente, pero un pequeño grupo de grandes siempre las tomarán. Yo recuerdo que cuando surgió este auge del cambio climático, que era esta parte también del efecto invernadero, como que trataron de dar esta parte que hablan de conciencia, creo yo que de cierta manera incluso a través del miedo, sobre el uso de los autos de combustión y eso, y se hablaba sobre la capa de ozono, que decían que se estaba deteriorando, alguna cosa así recuerdo. ¿Qué de cierto hay en esto? Esa es una multiplicidad de problemas. Ojalá se hiciera conciencia del cambio climático, primer punto, pero si ustedes recuerdan, al principio hasta hubo sobornos a científicos para que dijeran que el cambio climático no existía, ¿no? Que no tenía nada que ver con el crecimiento antropogénico. Respecto a esto de la capa de ozono, sí, la capa de ozono a veces se ha deteriorado, a veces ha tenido oportunidad de regenerarse un poco, diferentes causas, los ciclos de reacción, de residencia de muchos gases en la atmósfera, incluyendo el óxido nitroso, por ejemplo, hace que cambie la cantidad de ozono, al que gran cantidad de oxígeno se transformó y viceversa. El problema con la capa de ozono es que es demasiado importante y su espesor es de centímetros. Entonces, para nuestro planetota nos imaginamos, ¿no? Pues una capa ahí que lo rodea. No, es una cosa de centímetros. Entonces, por ejemplo, los famosos CFCs, aquellos que eran los propelentes de los sprays de los 70s, ¿no? Gran invento. Esos rompen el ozono. Y es donde el famoso agujero, aquel que en una época fue tan peligroso, que se ha dicho que ya es de menor tamaño, yo no lo he ido a ver, ¿verdad? Pero eso es lo que nos han dicho. Sale caro el vuelo. Sí, es lo que nos han dicho, ¿no? Y ojalá así sea. Contaminamos más, Javier. Sí, sí. Pero fíjate, ese ozono que nosotros provocamos que se forme en los procesos de combustión y demás, no es el ozono que llega a formar parte de la capa de ozono. Sí, nosotros lo estamos produciendo en otro nivel de la atmósfera. Entonces, bueno, es un problema muy complejo. Por eso decía yo, esta pregunta es una mezcla de problemas y no todos se relacionan con el cambio climático. Yo quiero introducir ahora la pregunta complementaria a lo que dijo Alfonso.
¿hay intentos o alternativas completamente ingenieriles o de tecnología que puedan ayudar a resolver este problema? Vamos a pensar que todos estamos en la inconsciencia absoluta, somos negligentes, somos torpes y no hacemos conciencia de cambiar nuestros hábitos. ¿La ingeniería puede ofrecer alternativas a esta energía fósil? Perdón, Quemar. Hay alternativas, sí, bueno. Hay un problema, déjame terminar nada más con el problema de la combustión, ahorita que dice Mario quemar, ¿no? Parece ser que los humanos nos queremos definir como los que queman todo. La definición de humanidad como la conocemos es, conquistamos el fuego, los principalmente cromañones y neandertales se juntan, hay otros grupos de homínidos que también se sabe que se juntaron, para formar lo que ahora somos el Homo sapiens, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces ese Homo sapiens se ha caracterizado porque hemos quemado todo lo que nos hemos encontrado. Empezamos con los biocombustibles, como la madera, la maleza, cosas de esas, ¿verdad? Nos fuimos especializando, como veníamos platicando, y ahora andamos hasta queriendo separarle el hidrógeno al agua para quemarlo, ¿verdad? No le tenemos otro uso más que quemarlo. Y pues parece ser que así nos queremos definir los humanos. Digamos que nos queremos deshumanizar un poquito para resolver eso como propones, Mario. Sí ha habido. Están las energías limpias sin combustión, ¿no? Tenemos la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, que nosotros para eso hacemos presas, además de para administrar el agua, la energía de las mareas, que es otro tipo de energía hidráulica. Esos tipos de energía sí hay. Y de ahí, pues, obviamente caemos en otro problema, porque para utilizar esas energías también hacemos explotación de ciertos recursos naturales. Ahí los recursos que entran en riesgo son las tierras raras. Esos recursos que se utilizan, algunos no tan raros y otros sí tierras raras, compiten con otras industrias que ahorita son de vital importancia, como la industria de las comunicaciones, los celulares, las computadoras, este micrófono en el que estamos platicando, ¿sí? Dependen de la existencia de tierras raras. Y nosotros las queremos usar ahora para generar energía, ¿no? Los autos eléctricos llevan muchos componentes con muchas tierras raras. Y pues cuando Dios repartió los recursos para este mundo, no repartió las tierras raras parejo para todos, ¿verdad? Y no en todo el mundo hay abundancia de tierras raras. Casualmente ahorita los que más han descubierto tierras raras son los chinos. No es que haya un yacimiento, tierra rara se dice porque no hay un yacimiento de cada una de esas tierras, sino vienen mezcladas en pequeños porcentajes en los yacimientos de hierro, de cobre, de más, ¿no? Y ellos son los que al momento dominan 97% del mercado de tierras raras. Entonces sí, siempre va a haber soluciones, siempre podemos pensar, siempre podemos hacer más ingeniería, más ciencia de materiales. Pero también estamos generando otra vez ahora otro problema en el cual estamos compitiendo con otra industria que usamos y pues estresa el mercado. Entonces ahí andamos en este momento en esos puntos. Vaya que no repartió equitativamente. A algunos nos dio sentido del humor, a otros facilidad de palabra, a otros belleza, quién sabe. Pero, bueno, para los que nos escuchan y que no tienen ni la menor idea. Nos tocó la belleza. No, bueno. El carisma, por lo que veo. ¿Qué es una tierra rara? Sí, la tierra rara es un elemento que, como muchos de los elementos, se obtiene de minerales, que se encuentra en el suelo principalmente. Hay yacimientos de algunos elementos que conocemos de hace mucho, ¿no? Como mencionaba yo, el hierro, el cobre, el oro, la plata, sí, varios metales que conocemos. Están los yacimientos de más tipos de materiales. Pero cuando nos vamos a las tierras raras, lantanos y demás, no hay un yacimiento que digan, mira, este yacimiento es de puro itrio, de puro serbio, no, de eso no hay. Entonces, tenemos que ir y extraer muchas toneladas de hierro para obtener unos cuantos gramos de alguna tierra rara. Y de esas tierras raras necesitamos miligramos, es cierto, para cada celular, para cada computadora, para cada automóvil, etcétera. Y pues el uso se empieza a estresar mucho.
por ejemplo, los imanes que llevan las hélices eólicas que están generando electricidad, llevan neodimio. Y pues no hay yacimientos de neodimio, ¿verdad? Es una tierra rara. Y así, múltiples ejemplos son los que nos vamos a ir encontrando. No me imagino a los españoles diciendo, mexicanos, vengo por su galio. Sí, el germanio, por ejemplo, fue tan estresado que ya ni lo mencionamos, ¿no? Ya es carísimo, ya de esas cosas más valiosas que el platino, ¿no? Siguiendo con los indicadores, bueno, porque siempre, toda la vida, que si el ozono, que si la capa de ozono, o ahora que si los niveles del dióxido de carbono, pero para los que nos escuchan, ¿cómo se mide o cómo podemos medir este desgaste, este cambio climático? ¿Hay algún indicador tipo el Overshoot Day? Sí, hay varios indicadores, ¿no? Desde las concentraciones mismas y esto que mencionas, el Overshot Day. Ese Overshot Day es una medida propuesta por grupos ecologistas en donde se estima cuánto nos dura la Tierra, bueno, al menos las capacidades de la Tierra como planeta, para proporcionarnos los recursos naturales que necesitamos y reciclar parte de la contaminación que producimos. El estimado es que hasta 1970 nos duró hasta el 31 de diciembre. Antes quizás duraba más, pero ya de 1970 para acá cada vez nos dura menos. Y ahorita en estos últimos años de los 2020, pues nos ha durado hasta los primeros días de agosto y ya los últimos días de julio. Entonces ya nos quedamos a deber 5 meses de cada año que estamos abusando de la Tierra, abusando de mucho más, queriendo sobrepasar las capacidades tanto de lo que nos proporciona como de lo que nos puede ayudar a remediar. Es peor que deberle a Electra. Sí, no, es peor que deberle a Lolita. Por ahí en algunas ocasiones he visto que hay quien hace acuerdos, por ejemplo, entre países para los bonos de carbono. En algún artículo alguna vez leí que Costa Rica tiene, por ejemplo, no gasta tanto y tiene capacidad de producción o de limpieza del aire y se le vende esos bonos a Estados Unidos para que Estados Unidos pueda emitir un poco más de lo que tiene permitido. Y cuando vienen y dicen, oye, aquí debes, te dicen, no, yo compré los de tal país y estoy a mano. Sí, no, sí, imagínense si pudiéramos resolver problemas allá en el desierto del Sahara y ya no pasó nada aquí, pero es una contabilidad que, bueno, ustedes saben que la economía es una ciencia que inventamos los humanos y que nos sirve a veces para lavarnos nosotros mismos las ideas. Ese es un caso, ¿no? Que pues mientras Costa Rica no crezca su industria, pues nos venda metros cuadrados de área verde, y donde sí crece la industria, pues es como si hubiera estado a un lado de esos metros cuadrados, pero no, estaba a varios miles de kilómetros, ¿sí? Y además, ¿qué están haciendo los países desarrollados? Si ustedes observan, están sacando la industria pesada, la industria manufacturera, hacia países como el nuestro, donde es mucho más laxa la reglamentación legal y mucho más que la reglamentación, que nunca la seguimos, como bien decía Alfonso. Y ellos están dejando su parte de la agricultura, de la ganadería, que sí producen problemas ambientales, pero no son del tamaño de esas industrias, ¿no? Y entonces al rato, pues aquí vamos a estar nosotros generando nuestra energía eléctrica a lo loco para venderles a los gringos, ¿ya? Mientras ellos nos venden maíz. Se invirtió la economía, ¿no? Sí, lo malo es que también se invirtió la calidad del aire que respiramos. Y la calidad del maíz. Y la calidad del maíz. Ese quién sabe. Bueno, hay una alternativa de energías que es como un intermedio entre no combustión y combustión, pero quiero ponerlo así. ¿Qué pasa con los biocombustibles que entran dentro de ese ciclo del carbono que se creía durante muchos años que podría ser la solución a los combustibles fósiles? Sí, los biocombustibles son un caso muy interesante. Se han pensado como la transición en lo que decidimos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde vamos a parar, dijese el Buki. Y pues son los combustibles más antiguos que conocemos, precisamente el fuego. Se conquista aprendiendo a domarlo con los biocombustibles disponibles en el momento, ¿no? Lo teníamos sobre una rama de madera, ya estaba dominado ese fuego. Esos biocombustibles, a la fecha, se han seguido estudiando y hay varias alternativas.
tenemos, por ejemplo, los biocombustibles líquidos, como el biodiesel, ¿sí? Es uno de los más competitivos. Siempre tenemos que poner el pilar 1 del desarrollo sustentable, que ese nada más sale como al doble litro de biodiesel que de diésel fósil. Y su producción es fácil, es rápida. Sin embargo, pues también cada uno va teniendo problemas en la forma de producirlo y en lo que va a generar un desecho. Esa forma que hace el biodiesel rentable es por la vía alcalina, llamada normalmente catálisis alcalina, y ahí generamos mucha agua alcalina, altamente contaminada, con residuos del hidróxido que se usó como base para el proceso. Está la vía ácida, esa es un poco más energéticamente demandante, que va a generar aguas contaminadas también. Está otro biocombustible muy famoso líquido, es el bioetanol, que no sé cómo le hacen para seguirlo defendiendo. Podemos ver en la Fórmula 1, ¿no? Que es un excelente combustible. Vean cómo jalan esos motores, ¿no? Ya son de 1120 caballos, ¿no? Y son unos V6 miniatura. Pero, pues, producir ese bioetanol, eliminarle el agua para luego pasarlo a combustión, pues eso no es rentable. Y la energía que se gastó para eliminarle el agua, pues normalmente la obtuvimos de combustibles fósiles. Entonces, pues siempre sale peor el remedio, ¿no? que el problema. No siempre. Bueno, también tenemos los biocombustibles gaseosos, el famoso biogás, rico en metano o rico en hidrógeno. Si es rico en metano, hay que ver qué más lleva, si no requiere alguna purificada. Si es rico en hidrógeno, dejamos un montón de contaminantes en líquido y entonces ahora hay que tratar el líquido, que ya no se siguió llevando hasta la vía de la metanación. Siempre hay un problema asociado. Sí, además considerando que preparar uno de esos biocombustibles requiere tiempo y lo quemamos en un instante. Y aparte yo creo que también es la parte de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, aquí en México no se prohibió, más bien como que hiciste una regulación de que no se utilizara para la producción de etanol maíz, porque obviamente la base del alimento aquí en México es el maíz. Entonces, igual que el biodiesel, también, ¿quién va a quedar mejor, un litro de biodiesel o un gansito? Ahí les dejo en la mesa. Yo creo que ahí juegan dos cosas. La primera, el comentario que iba a hacer es la producción por fermentación, que era lo que mencionabas, es una fermentación alcohólica de bajo rendimiento. Sí. Tienes índices, no sé, 7, 8%. No, 5 normalmente. Y de ahí llévalo hasta concentrarlo a condiciones de quemar, ¿no? Porque una fermentación pues es etanol y agua, que es el alcohol, que es lo que se puede quemar. Y lo otro, lo que decía Poncho, es la competencia alimentaria, y por eso ahora hay biocombustibles de muchas generaciones. Sí, ¿no? pues los biocombustibles de primera generación fueron aquellos que utilizaron alimentos. Bueno, cosas que utilizamos como alimentos también, y entonces eran competitivos con ellos. Ya están los de segunda generación que dicen, bueno, no utilicen eso, utilicen los desechos. Pues estamos todos con los residuos lignocelulósicos, todos con el aceite de desecho. Los de tercera generación que dicen, oigan, y si ahora nos ponemos a hacer crecer algas y nos ponemos a exprimirlas, ¿no? Pues sí, al fin esas no sienten, ¿no? Pues vamos a hacerlas crecer y a exprimirlas. Que se necesitan unos cuantos kilómetros cuadrados para poner los tanques donde vamos a cultivar las algas. Bueno, sí, también ahí sí todo va teniendo sus pequeños problemitas, ¿no? Que la cuarta generación, que hacemos super sorgo y super pseudomona para que la mezcla de etanol-agua quede concentrada al 10% en peso de etanol, ¿no? Y luego que otra vez la vamos a destilar y la vamos a pasar más allá del punto azeotrópico para ese etanol quemarlo. Entonces sí, todo conlleva problemas. Con ello, igual los biocombustibles, doctor Saúl. Y creo que lo importante es cubrir el punto óptimo del balance energético, ¿no? Porque a veces te puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Sí, es el punto óptimo, que finalmente si estés obteniendo energía útil, sí, pareciera, pero energía útil en la suma de todas las energías que se invirtieron y lo que se va a obtener. Y también ahí quemarlo a lo mejor no es la mejor opción. Y es que por todo lo que he estado escuchando, pareciera también que este cambio o esta transición de energías, pues pareciera que se está dando o que está más enfocada hacia la gente que tiene los recursos, ¿no? Por ejemplo, se habla de los autos eléctricos que son extremadamente caros
Y desde mi perspectiva pareciera más como una estrategia más que real. Sería más bien como esta necesidad que tienen, digamos, los poderosos, por así decirlo, con esta reivindicación de decir, yo estoy haciendo esto por el bien de la humanidad. Siempre Después y de todo cuando. el destrozo que ya... No, es que yo estoy haciendo esto después por el bien de la humanidad, siempre y cuando me deje un dinerito, ¿no? Claro. Sí. Fíjate, eso es un ejemplo muy, muy interesante en la crisis energética de los años que fue mediados de los 70s, ¿no? Que se pasó de aquellos coches monstruosos, casi de 3 toneladas y unas máquinas enormes, que no, pues es que ahora vamos a tener todos que usar coches pequeños, compactos, con máquinas pequeñas también. Y fue un desperdicio de energía enorme hacer suficientes coches para renovar la flota. Y la sí se renovó en unos cuantos años en los lugares con más dinero, más lento conforme más pobre era el país. Pero en países como el nuestro, pues ya podíamos ver que ya para los 80s ya abundaban los autos pequeños, ¿no? Y esos autos pequeños requirieron toda esa energía. Pero aparte duraban menos que los autos grandotes, esos eran casi para siempre. Entonces, pues hay que renovarlos más seguido. Entonces construimos más autos. Y eso sí, pues claro, deja más dinero. Y todo el mundo bien contento, los que construyen más, los que compramos más, aunque ahora todos traemos un auto que es más ecológico, ¿no? Yo creo que los eléctricos tienen mucho que ver en eso mismo. Pero estrenas carro más seguido. Siempre. Y aparte cada vez son más desechables. Yo tengo ahorita un pensamiento de cómo es que nosotros como seres humanos y dentro de la ciencia estamos buscando mejorar. Y yo creo que también es esa parte, yo creo que hasta los ricos también no quieren dejar la conciencia, decir, ahora vamos a destruirlo todo. Y eso todo lo tenemos. Yo creo que esta plática que hacemos es porque todos lo tenemos yo lo digo desde el corazón, o lo queremos ver ahí, no pensamos ahí, pues, pero ahí está. La parte humana que acabas de hablar desde el principio, de cómo es que nosotros queremos mejorar, en este caso el ambiente, y que todo lo tenemos. Y que yo siento que dentro de eso, estas reflexiones podemos poner un granito de arena y hacernos más conscientes de todo lo que podemos hacer, y eso yo creo que hasta te da un granito de felicidad. Yo creo que este tipo de pláticas enriquecen el alma para poder llevar a un mundo mejor. Pero no se trata de solo platicar, porque otra vez seguimos con las buenas intenciones y la negligencia de no aplicarlo, ¿no? Se trata de aplicarlo, platicarlo y aplicarlo. Otra reunión anual. Sí, porque el mundo mejor imaginario no va a ser un mundo mejor para vivir en la realidad. Decía un maestro, el infierno está lleno de buenas intenciones. Así es. Y yo creo que, bueno, parte de esto, de hecho, yo siempre me peleo con ustedes porque soy vegetariano. Parte de ¿no? ¿Por qué te vas a ¿Has pelear? confesado? Jamás, amigo. A mí también me gustan las viejas. Nunca me he peleado. Dijo vegetariano, no vegetariano. Perdón. Porque yo creo que igual en nuestra vida día, y a lo mejor una Qué bueno persona que no dijo hace- vegano, ¿eh? No dije, no, vegano no soy. Eso no me gusta. Y Apenas le entendiste. yo Ay, creo mi que niño. podemos hacer desde nuestra trinchera, y como tú dices, aplicarlo, no nada más hablarlo. Debemos. No solo podemos, debemos, ¿no? Y pues ahí es donde la siguiente parte, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar en serio, pues ¿qué estamos haciendo por esta relación, como lo habla la ecología humana, de ser seres humanos que nos relacionamos con nuestro planeta? ¿Sí? ¿No? Y Entonces, lo otro pues, es sí. qué tanto realmente podemos hacer, porque ahorita que dijo Poncho los ricos y los poderosos, dije, caray, tú eras del otro gobierno anterior y dabas conferencias en la mañana. Pero la realidad es esa. Platicaba con un conocido y me decía, es que yo no entiendo por qué van a hacer la refinería de Dos Bocas cuando estamos en la transición plena a eléctricos y no sé qué. Le dije, con el poder adquisitivo que hay en México, con las cosas como están, ¿tú crees que realmente vamos a renovar el parque vehicular a todos a eléctricos en 5 o 10 años? La realidad es que la energía que producen en las refinerías se va a seguir necesitando en el país.
durante muchos años, a lo mejor Ese- toda la vida útil de esa refinería. No, es que ese tema es otro tema aparte. O sea, no podemos cambiar la forma de producir y usar energía en un día. O sea, eso es un periodo de años y no poquitos. Quizás sean más de 100 años, ¿no? Entonces, hacer una refinería ahorita, como bien dices, es una gran idea. Porque dentro de 100 años que todavía sirva esa refinería, pues todavía va a estar ayudando en la transición energética. Y eso si tomamos el camino lo más rápido posible. Si no, va a seguir siendo parte de la misma producción de energía sucia, ¿no? Sí, claro, y aparte ya hemos dejado claro en este capítulo y en el pasado que realmente aunque hablemos de energías limpias, no son tan limpias porque a final de cuentas también tenemos muchos desechos. Entonces realmente creo yo que sería como nada más hacernos esta idea de que estamos haciendo algo por el planeta cuando realmente nada más le estamos dando el problema a alguien más. Pero no solo es eso, sino que el simple hecho de por existir contaminamos. Pero queremos seguir existiendo, ¿no? Queremos decir, oigan, y si ya extinguimos a los humanos y dejamos de contaminar como humanos, pues sí, es una gran solución. Pero no queremos tomarla, ¿verdad? Entonces ya como por existir contaminamos, pues entonces vamos a buscar muchas soluciones, pero todas conllevan a generar contaminación, no va a haber de otra. Claro, ahorita que decías que de los 70 simplemente el cambio poblacional de los 70 hacia ahora es más del doble de la población mundial. Sí, se ha triplicado, no triplicado, allá por 1970 y bueno, yo empecé a ver esas estadísticas de cuántos habitantes éramos cuando estaba yo en la primaria, ¿no? Y éramos 2.300 millones de habitantes en el planeta. Ahorita ya pasamos de 8.000, o sea, está triplicada la cosa. Simplemente en México, yo me acuerdo los primeros comerciales allá cuando, que yo veía, o que soy consciente de eso, cuando Fox, y decían, no, pues los casi 100 millones de mexicanos, y ahora en estas últimas hablamos de más de 132 millones, en menos de 25 años. Y siguen siendo chiquillos y chiquillas. Así es. Digo, y eso solo los mexicanos, ya ni hablemos de los chinos y de los de la De India. los de la India, esos son los que han hecho crecer la población de una manera. Pero si ustedes se fijan en lo que se espera de crecimiento, ya Latinoamérica como que ya está llegando a su máximo de población, un lugar pues, que consideramos todavía no en pleno desarrollo. Pero lo que viene de África, estas partes de Asia que todavía se encuentran menos desarrolladas, se planea que crezcan otro 50%. Total que estamos esperando tener un mundo de cerca de 12.000 millones de habitantes. Y no sé si los recursos van a dar para tantos. Sí, no, y además está planeado en los próximos 25 años. Yo ahí quiero, hablando de reflexiones, claro que la energía fósil sigue siendo la más usada por una situación. Ya está disponible, ya no hay que acumularla, ya no hay que atraparla, procesarla, ya está ahí. Miles de millones de barriles disponibles para quien los quiera vender. Esa es la realidad. Y aunque tengamos buena voluntad y digamos, ya no la uses, ¿cómo no la vas a usar? O sea, está ahí y si la necesitas hay que usarla. Hay un problema con lo que decía yo hace rato de nuestra economía, ¿no? ¿Qué valor en realidad debiera tener el petróleo para que ya no sea interesante usarlo? ¿Cómo dejar? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo dejar de usarlo cuando está ahí? Sí. ¿Es gratis? Bueno, para el que se dueñe de él es gratis. No. Para quien lo quiera vender, pero... No, fíjese, hay una estadística muy interesante. Cuando empezaron los descubrimientos de los grandes yacimientos petroleros a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por cada dólar que las compañías invertían en extraer petróleo ganaban 90, 100 dólares. Ahorita por cada dólar que se invierte se gana entre 7 y 8. Entonces ya no es aquel negociazo, pero sigue siendo negocio. Sigue siendo negocio. Entonces, ¿qué precio real debiera tener para que ya pudiéramos decir, ahora sí urge sustituirlo? Pero miren, por lo pronto estos 100 años no ha llegado a ese momento. Ni llegará. Hubo un pico, ¿no? En la pandemia donde incluso el precio del petróleo llegó a cero, casi cero el barril a 16 Por no dólares. consumir. Sí. Pero pues antes del conflicto aquel de los 70 estaba en 3 dólares. Ah, bueno, las casas costaban 5 pesos. No, dije dólares de los que han caído menos que aquellos pesos. Bueno. Ahora quiero introducir una pregunta. Dígame. Vamos a ponernos futuristas, y sé que le encanta el cyberpunk y todas las cuestiones de ciencia ficción
distópicas, ¿cuál es su perspectiva? O sea, siendo realistas, no lo que queremos, sino lo que cree que va a pasar de aquí a 100 años. ¿Cómo vamos a estar? Y quien quiera contestar eso. Pues sí, es una pregunta muy interesante esa, Saúl, porque va a depender de muchas cosas. En realidad hay indicadores que se han movido favorablemente más rápido de lo que pensábamos y hay otros que desfavorablemente también más rápidos que pensábamos. Pero hay algo interesante que ver en el caso, por ejemplo, de México, ¿no? Para lograr hacer estas transiciones, poder desarrollar estos proyectos, que la voluntad sí intervenga en la razón, se necesitan dos características muy importantes: orden y educación. Si vemos, por ejemplo, cómo está la educación de nuestro país en las estadísticas del año pasado, el número de personas con estudios superiores ya por fin superó al número de personas que todavía se encuentran en alfabetismo, cosa que hace 8 años no era así. Entonces, ese índice es de los que se ha movido favorablemente. Ahora, ¿quiénes somos los que tenemos estudios superiores? Bueno, vamos a dividir entre los abogados, los contadores. ¿Quién más vive en el infierno? ¿Vivirá en el infierno? Ellos, ¿no? Todo ese tipo de personalidades. Políticos. Sí, pero los políticos son economistas y son abogados, ¿no? Sí, no. Bueno, sí, también. Futbolistas. Bueno, la gente que no hace nada a veces ni siquiera estudios superiores tiene. Pero bueno, está la parte de los que hacen medicina y eso van a decirles lo contrario, a decir regulen la población, les van a decir no, háganla crecer, ¿no? Igual que los otros. Y estamos la parte de los que hacemos lo que es el desarrollo en sí, ¿no? Pensar en nuevos materiales, en cómo usarlos, en cómo apoyar a que la humanidad interactúe de otra manera con su ambiente. De esos que hacemos esas partes, bueno, están también los científicos más puros, ¿no? Más elevados, los biólogos, todos ellos, ¿no? Que andan contándole las patitas a los insectos a ver si todos tienen 6 y cosas por el estilo, ¿no? Depende de la especie. Todavía no han encontrado una que tenga 6.5 ni 7, ¿no? Bueno, no, son gente muy elevada ellos. Y nosotros aquí estamos un grupo de ingenieros químicos acompañados por alguien que es de ingeniería mecánica completamente. Nos está entendiendo, le está gustando la plática y no tiene el mismo punto que nosotros, pero nos pasamos al edificio que está como 2 para allá, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar un edificio donde se imparte ciencias sociales, donde se imparte economía, donde está el centro de cómputo, y les decimos lo que acabamos de decir, y nos van a ver con cara de estos loquitos, ¿no? Ya tendrán hambre porque están diciendo cada cosa. Sí, yo recuerdo unas chicas que llegaron con nosotros, no sé si te acuerdas, al edificio M y nos dijeron que venían de contabilidad precisamente y que estaban haciendo un proyecto porque iban a sustituir con el puro nopal lo que se hace en las termoeléctricas. Pero tenían otra idea, le iban a poner gas natural. Y ahí fue donde les dijimos, oye, pero pues eso también es un combustible fósil. No, ese es natural. O sea, explícales la diferencia. Y no el petróleo es sintético. Es orgánico. Sí, es orgánico. Sí, Y no. A mí me encanta cuando estamos en clase de ingeniería ambiental y cosas así, cuando les digo a los chicos que el petróleo también es natural, Claro. que es biodegradable. Claro. Y todo eso, entonces como que sus caras, luego se ve su cara así como de, ¿qué estás diciendo? Pero es cierto. Claro. Entonces cuando llegamos a esos puntos, pues nos damos cuenta que realmente no sabemos de lo que estamos hablando. Sí, entonces les digo, entonces estamos en este problema y es la distribución educativa que ya es mucho más favorable que hace 8 años. No lo suficiente quizás para podérselo explicar a todos. Esperemos nos encaminemos hacia allá. La pregunta es entonces, si nos encaminamos hacia allá, para seguir con tu respuesta, Saúl, es algo muy difícil de responder porque si ustedes ven en los países civilizados allá del primer mundo y del mundo cero, como Escandinavia, los habitantes de allá, nativos, no están estudiando. Tienen recursos suficientes para vivir sin estudiar. Están estudiando los migrantes, los que llegan de países más pobres y que saben que hay que estudiar. Y entonces son ellos los que están estudiando. Porque ellos ya dicen, no, pues mira, yo de afanador vivo igual que si me meto a estudiar ingeniería. ¿Para qué estudio ingeniería? Ya tengo mis capacidades de afanador.
Entonces, es todo un problema que se va generando en esto, que otra vez caigo en el modelo de la economía. Y yo creo que ahí voy a meter una piedrita más, porque igual nosotros como personas que medio conocemos la cuestión de la ciencia, qué está atrás de ello, aún así yo conozco muchas personas que están completamente fuera de la temática ambiental. O sea, todavía en la parte académica se sigue pensando que no va a pasar nada, o que son solamente mitos de nosotros los que estamos ambientalistas, pobres. Nosotros los pobres que tenemos que... Los que sí quieren dicen estudiar. Un dicho muy feo que escuché ayer, que estudien los pobres y que trabajen los feos. Muy feo. Algo así. Y es que aún así en la parte académica existe eso. O sea, incluso, por ejemplo, yo tengo mis amigos biólogos que, pues, según esto quieren cuidar el planeta, pero se van a echar sus cervezas o se van a echar otras cosas ahí al cerro, y a fin de cuentas eso también es contaminar, y eso también es ser parte del problema. Sí, exacto. Y Sí. es incongruente con lo que uno predice. Alguna vez vi de hecho, de esta parte, otra vez yo conmigo con la parte de vegetarianismo, un documental de DiCaprio, y él decía que uno no puede ser ambientalista, no se puede llamar ambientalista si no ves, o si no en tu vida día a día también lo haces. Y yo creo que también esa parte es bien importante, ¿no? Sí, definitivamente la comodidad, y aquí me caigo de nuevo. Tenemos muchos ambientales que tienen el aire acondicionado a toda potencia. Entonces, pues no somos muchas veces congruentes ni con nosotros mismos. Tienes toda la razón. Pero ahí también entra otro dicho que le he escuchado a un muy buen amigo que dice, bueno, ya sabemos que estamos mal en el planeta, que tenemos estos problemas. Si nos va a cargar, que nos lleven limusina. Entonces, ya no te pones a pensar en eso. O sea, pues de todas formas, ¿qué podemos hacer nosotros si los grandes gobiernos o los grandes contaminantes no hacen nada? Nosotros como pequeños, por así decirlo, pues no podemos hacer nada. Entonces, pues ¿qué vamos a hacer? Disfrutar de todas las comodidades. ¿Alguna vez? Perdón. No creo que es incorrecto ese razonamiento. O sea, mientras todo el mundo vayamos tras un cambio, vamos haciendo hábitos. Y esos hábitos son contagiosos. Y entonces decimos, oye, ¿ya viste cómo bajó la venta de aires acondicionados caseros? Pues hay que construir menos aires acondicionados caseros. Eso sería muy bueno que pasara. Pero si al contrario decimos, no, pues de todos modos ya se hicieron, hombre, ya. ¿A poco los Slim no tienen aire acondicionado en su casa? Nosotros también queremos uno. Pues no, ahí nos estamos equivocando. Sí, claro. Y de hecho no estoy de acuerdo con esto, precisamente porque pues creo que la conciencia social que estamos generando también es bueno, y es bueno pues para todos. Pero pues sí creo que un montón de personas sí tienen ese pensamiento. ¿Cómo podríamos nosotros como tecnólogos, comentas, ir modificando este tipo de pensamientos para encaminarnos en un cambio de hábitos? No queda más que seguir platicando, seguir tratando de que esta información llegue a más personas de la manera más simple. Necesitamos actuar pues desde los grupos más jóvenes, desde que los chavos empiezan a entender qué pasa, enseñarlos a tener esos hábitos, ¿no? Y se va viendo, sí se va cambiando poco a poco. Los cambios drásticos son difíciles, hay que romper paradigmas y hay que esperar a que se mueran los del viejo paradigma para que el nuevo funcione, ¿no? Es así. O venga Sí. otro peor. No, venga otro peor. Así Sí. nació el imperio y murió la república. Pero al final triunfa la república. Creo que estamos en otra parte. Sí. Como lo dijo un sabio, Regrésame a esta galaxia no tan lejana, ¿verdad? al final todo estará bien, y si no está bien es que no es el final. Sí, entonces ahí es ese problema que tenemos que ir abordando, ¿no? Ir enseñando para que eso se vaya haciendo parte de la sociedad. Eso tiene mucho que ver con la educación y recae en un viejo dicho que la ignorancia es felicidad. Que el no saber lo que está pasando, dice, no pasa nada, a ojos ciegos, a ojos que no ven, ya no pasa nada. Y fíjate que también, bueno, luego hay ese tipo de dichos, pero yo lo he visto en muchas personas. A veces la infelicidad también viene de la ignorancia. De hecho, eso decía Buda. Buda decía que la razón de la ignorancia, o la meollo del sufrimiento, era la ignorancia. Y cuántas veces, por ejemplo, muchas personas
por ejemplo, yo tengo familiares que toman casi 2 litros de coca a diario y según ellos son felices, pero yo los veo y son profundamente infelices porque realmente lo único que están sustituyendo es lo que ellos piensan que es felicidad, no lo es, sino que simplemente ellos piensan que es eso, pero no lo es. O sea, el placer, como en los hedonistas, nunca es la felicidad. Como dijo el de Buscando a Nemo, busca tu salida. ¿Ya encontraste tu salida? Bueno, sí, tiene toda la razón. Yo por eso mejor me tomo una cerveza. No. Sí, por ejemplo, ¿no? Yo creo que cada quien tiene como su forma, ¿no? De quien dice, no, yo mejor trabajo mucho y no descanso. Sí, y que igual también a la medida de las posibilidades de cada uno, pues hacer a lo mejor un listado de qué se puede hacer, ¿no? Porque pues no son las mismas posibilidades para todos. Y entonces sería bueno también reconocer en qué posición estamos, cómo podemos ayudar y qué limitaciones tenemos también para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, mucha gente únicamente dice, ok, yo voy a aportar no utilizando el coche, pero a lo mejor en su casa deja las luces prendidas o tiene otro tipo de actividades que pues también pueden afectar, ¿no? Entonces pueden ser perjudiciales, claro. Sí, creo que lo ideal es también crear una lista de hábitos, como ya bien lo mencionó, y ver cómo se puede cambiar todo. Sí, pues por eso lo que te digo es eso, ¿no? Ir tratando de enseñar nuevas formas de hacer las cosas. Si yo siempre te propongo, oye, no destruyas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no se te ocurre hacer algo para destruir. Pero si tú ves que es bien divertido destruir todo, dices, oye, te vendo una bomba con la que vamos a volar este edificio, ¿no? Entonces, sí, pues y no también va por ahí. a lo que voy con esto es no ser tampoco tan radicales y, por ejemplo, decir, ya no voy a utilizar el carro jamás, o ya no voy a utilizar mi celular más que para llamadas o así, ¿no? O sea, creo que también esta parte del ocio y pues distracciones, creo que nos ayudan mucho, justamente para tratar de encontrar este equilibrio o lo que se consideraría como felicidad. Un equilibrio emocional, sí. Sí. Sí, claro, y hay algunos otros tipos de actividades que no lo pensaríamos, pero también son muy buenos y beneficiosos para el ambiente, como borrar todo el montón de correos basura que tenemos, porque decimos, bueno, no pasa nada, ahí están, pero todos esos dispositivos que almacenan, por ejemplo, los servidores y todo eso, gastan energía. Entonces, aunque no están aquí cerca de nosotros, aunque no lo vemos, aunque no lo percibimos, pues es un montón de energía que estamos consumiendo para nuestro beneficio. Entonces, simple y sencillamente, dedicarte a borrar tus correos basura es un gran aporte para la humanidad. Sí, lo que decíamos, ¿no? Nuestro estilo actual de vida nos ha vuelto consumidores intensivos de energía. Yo no quiero, pero me da la idea de que soy el pesimista de esto. Creo que en el momento en que el humano encuentre una nueva forma de energía que le dé acceso a una cantidad inmensa de energía, algo ya futurista, fusión nuclear, el sol, yacimientos de uranio, lo que sea, va a contaminar más, va a consumir más y se le va a olvidar todo. Sí, de hecho, si ustedes hace rato hablábamos de la ciencia ficción, ¿no? Una parte de la ciencia ficción siempre habla de los viajes en el espacio y las naves más adelantadas pues siempre son las que ya usan los gravitones como energético, ¿no? Y para construir esas naves, ¿qué se requiere? ¿Y para qué están usando? Y entonces, de verdad, ahora usan una energía pues que no ensucia, ¿no? Y lo demás que se tuvo que hacer antes y después. Otra vez, no está contado ahí, pero si hiciéramos la cuenta, finalmente se tuvo que contaminar más para lograr vivir de esa manera. Sí, claro, es lo que trato de decir. O sea, una vez que se encuentre una nueva fuente de energía inmensa, nadie se va a preocupar más por la sustentabilidad. De hecho, mira, no hablemos hablado de la energía nuclear, ¿no? Que en su momento parece una gran solución. Ahí es que no sabemos cómo desechar los residuos. Es el problema que tenemos. Pero existe una gran defensa a la energía nuclear precisamente por eso. Oigan, es una enorme cantidad de energía que se puede utilizar inmediatamente y como decías de los hidrocarburos, y ahí está. Ahí está listo para el que la quiera usar. Claro, de hecho el otro día estaba viendo un podcast también donde hablan de la energía nuclear y comentan que, por ejemplo, en España, en los últimos 40 años, todos los desechos que se han generado a lo largo pues de este tiempo en este tipo de generación energética no superan en cantidad
lo generado, por ejemplo, por las carboeléctricas en todo lo que llevamos. O sea, estamos hablando de que sí se generan desechos, pero estos mismos son muchísimo menos en comparación, bueno, en volumen, en comparación con otro tipo de generación energética. Entonces, estaría bien investigar un poquito más, pero siempre tenemos ese temor precisamente por todos los problemas que hubo o los casos que ha habido con la energía nuclear. Sí, el problema es de la radiación que aún no está entendido, ¿no? Si el laboratorio de Marie Curie sigue cerrado y no se puede uno acercar a él, de lo radiactivo que está. No, sí lo puedes ver desde afuera, pero no puedes... No, entrar es especial el permiso, es como ir a visitar Chernobyl. Sí, de hecho también en ese tipo de podcast estaba un experto precisamente de energía nuclear y comentaba que sí es posible y que de hecho visitaron el laboratorio. Y también ahí se me hace muy interesante, pero esto ya es como de otro tema, que por ejemplo en el caso hicieron la investigación para el cuerpo de Marie Curie y el cuerpo de su marido. Entonces, Sí. su marido genera un poquito más de radiación, porque en el caso de Marie, como es mujer, el radio está en la misma familia del calcio, Ajá. entonces se asimilaba más y su cuerpo, por ser mujer, se descalcificaba más en Ok. comparación con el cuerpo de un hombre. Pese a que a Apolo atropellaron años antes de que Ajá. muriera Marie Curie. Entonces, su cuerpo irradia menos radiación que él, precisamente debido a esta descalcificación. Entonces, es muy interesante toda esta... Yo creo que también lo otro que tenemos que ver es que cada quien puede apoyar a su manera en la sociedad y tratar de no criticar eso, ¿no? Porque para muchos es muy fácil desde fuera decir, ay, pues tan fácil como que tuvieras un calentador solar en tu casa, yo no entiendo por qué sigues prendiendo el gas. Bueno, pues hay lugares donde hay comunidades donde no las hay o hay condiciones donde el sol no lo permite, ¿no? Y no por eso significa que realmente no quieras, es que tú no quieres ayudar al planeta por ese lado. No, y incluso hasta cuestiones emocionales, porque por ejemplo la comida es algo muy emocional. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi mamá el caldo de res. Y a mí muchas veces mis alumnos me dicen, oiga, profe, ¿y está bueno, no regresaría a comer carne? Yo, si no hubiera nada más que comer, sí. Pero ahorita en esta vida no ha habido un momento que me pase eso. Incluso hasta lugares así que venden pura carne. Y también, sobre todo, también las cuestiones de alimentos procesados. Luego, ¿cuántas veces nos acordamos de los gansitos o alguna cuestión así procesada que también contamina mucho a comparación de otros alimentos que tienen que ver de lugares más naturales, vamos a decirlo así? Es muy emocional a veces los alimentos y no cualquier persona tiene esa, ¿cómo se puede decir? No es valor, más bien como voluntad de poder cambiar su alimento simplemente por hacerlo. O sea, y porque sabes que está bien lo que estás alimentándote para ti y para los demás. Entonces, pero es complicado para cada persona. Yo sé que yo en esos temas a veces platico mucho, pero sí es bien importante que sepamos respetar al otro. Porque así como respetamos, digamos, su proceso, también podemos hacer nosotros nuestro propio mejora, porque nunca vamos a acabar de mejorar. Hasta que nos moramos, vamos a poder mejorar siempre. Sí, claro. Yo creo que no hay un camino correcto. Bien dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y quizá me gustaría, no sea reserva que digan los demás, cerrar esta parte con una serie de reflexiones, Rafa. Sí, Primero, ¿cómo no, Mario? Preguntarte, bueno, ya vimos que a lo mejor alguien no usa la bici, a lo mejor alguien no consume carne, a lo mejor alguien hace diferentes cosas, tiene su calentador solar, tiene sus celdas solares, tiene su auto eléctrico, aunque bueno, ves la manera que lo ve. Mi pregunta es, ¿estamos haciendo todo lo que podemos para mejorar nuestra relación con la Tierra? Esa pregunta cada quien es la que nos debemos de hacer, ¿no? Que ahorita pues es la respuesta parcial que hemos dado, ¿no? ¿Y lo que hacemos hasta ahora es adecuado? Fíjense, ahí también, ¿no? ¿Qué necesitamos para poder evaluar esa pregunta? Pues depende de nuestra educación. Y otra vez caemos en lo mismo, es educación y hay que buscar que esa educación nos vaya encaminando en esa dirección adecuada. Es pensar también qué más podemos y qué más debemos hacer. ¿Sí? Y eso es a diario, ¿no? Y ahorita pues dejamos abiertas algunas puertas, esperemos
sirvan para que alguien entre por ellas y a trabajar. Y a ustedes, queridos escuchas, quizá decirles qué estamos realmente dispuestos a hacer para mejorar nuestra relación con la Tierra. ¿Estamos dispuestos a soportar 5 grados más a cambio de no prender el ventilador o el aire acondicionado? ¿Estamos dispuestos a ir a la tienda que esté a 3 cuadras caminando en lugar de en el carro? ¿Estamos dispuestos a dejar de comer carne en lugar de 3 veces a la semana, 1 vez a la semana? ¿Estamos dispuestos a intentar separar la basura? ¿Estamos dispuestos a, pues no sé, consumir menos ropa? A lo mejor porque también el hecho de estar comprando ropa más seguido es industrialmente, energéticamente más desgastante. ¿Estamos dispuestos a dejar de ser tan consumistas, de traer el celular que está de moda? ¿Estamos dispuestos a renunciar a una pantalla de última generación? Y lo que a muchos puede dolerles, incluso de pláticas que tuve con alguien, es que yo puedo renunciar a todo menos a los vuelos, porque, cómo me gusta viajar y a mí me dicen que lo que más te ahorra dióxido de carbono, por ejemplo, emisiones, es un vuelo transatlántico. Entonces, no, imagínate, yo no voy a renunciar alguna vez en mi vida ir a conocer Europa o ir a conocer Machu Picchu, se me ocurre. Pero a Machu Picchu no fue transatlántico el vuelo. Bueno, no, pero la distancia te refieres. Y es que es justo lo que comentaba hace rato, ¿no? Que pues obviamente tenemos ciertos distractores, ciertas cosas que no podemos cambiar. Si nos ponemos tan reflexivos, pues no deberíamos de utilizar ni zapatos, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que sí son necesarias, hay cosas que son, claro, y son parte de uno, pues, las va generando con el tiempo. Pero sí me parece que la educación es muy importante. Yo, gracias a esta plática, pues he aprendido muchas cosas. Me queda como reflexión que si bien es algo urgente, pues creo que tampoco deberíamos de tener tanto miedo, ¿no? O sea, es algo que seguramente, y yo confío con que va a cambiar. Y pues nada, yo les agradezco mucho no sé. Una invitación a participar. Sí, ¿no? Y la otra es trabajar en equipo, porque como dices, no hay ese equipo o no se habla de tecnología desde los que están afuera, desde las ciencias puras, desde las ciencias económicas, administrativas. Nadie habla como tal lo que es la tecnología, lo que dices de los 3 pilares. Hay que hacer equipos multidisciplinarios. Sí, hay que acercarnos entre nosotros y a la naturaleza, porque entre más nos estemos alejando, peor respuesta tenemos hacia nuestro Son ambiente. mejores amigos, un ingeniero y un árbol. Fíjate que yo quiero hacer una última reflexión acerca de esta parte también filosófica. Y me gustaría que también los podcastescuchas puedan hacer esa reflexión. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre la necesidad y el deseo? Yo creo que ahí es donde podemos llegar a un punto en donde llegamos a tener ese equilibrio. Porque no es lo mismo tener necesidad de comer, necesidad de alimentarte, necesidad de una casa, e incluso necesidad de moverte, porque es muy importante moverte. ¿Cuál es ese punto en el que tu necesidad se vuelve deseo? Ahí es mi reflexión. Le metes el no circula y si tu carro no circula tal día te compras otro y se acabó. Pues vas caminando. No, pues, ¿qué hacen? O sea, tienes 2. No, y eso, fíjate, ese problema en Ciudad de México se volvió increíblemente empeorador de la situación. Había familias de clase media que tenían un monstruote de camioneta para salir los domingos nada más, ¿no? Así los modelos esos de General Motors y de Ford, donde son para 9 personas. Pero en el momento que hubo no circula, que aplicaba sobre todos los coches, el que no circulaba es el auto compacto que usaba yo todos los días. Bueno, ese día que no circulaba mi autito compacto, me llevo el monstruote y yo solito, ¿no? En vez de mover 9 personas en ese monstruo, ahora me voy yo solito, porque esa es la que sí circula, ¿no? Es siempre algo genera otro y otro y otro. Siempre y hay un otro. hueco legal en lo legal y en lo sustentable. Siempre En todo hay un hueco. Hay un hueco. Bueno, ¿alguien quiere dar comentarios finales? ¿Quiere? ¿No? Bueno, entonces, Rafa, un mensaje de despedida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ojalá muchos nos escuchen y a muchos les gusten estas ideas. Hay que tratar de ser mejores día con día, pensando en hacia dónde queremos llegar como un conjunto de humanos, de todos,
No pensar nada más a ver si mañana soy mejor porque me fregué a los demás. Gracias. Sí, nada más, por si alguien nos escucha y quiere hacer alguna colaboración con el doctor Maya o tiene alguna duda pendiente por resolver, ¿te gustaría dejarnos algún correo donde te puedan contactar? Sí, claro que sí. Bueno, como yo soy profesor aquí en la Universidad Michoacana, tengo mi correo institucional que es rafael.maya.yescas@umich.mx. Tada. Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en uno más de... Conciencia. Conciencia. Adiós. 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 Haciendo conciencia. Y recuerden, podcast escuchas, las opiniones de un científico no son ciencia. Haz ejercicio. Conciencia, un podcast original de Colonia Scientia.